Le pedimos por recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea que si dispone de un Samsung Galaxy Note 7, lo mantenga completamente apagado y desconectado. Por favor, informe a la tripulación de cabina de cualquier problema que pueda detectar con sus aparatos electrónicos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues nada, empezamos el capítulo de los casos de inversión este año con una pequeña nota de color. Que todo se ha dicho, ha sugerido Beltrán, y además me decía que podía empezar mi intervención diciendo: el primer caso de inversión es Samsung, ¿cómo no va a estar barato si sus productos se te incendian en las manos? Está claro que nuestro querido socio Beltrán tiene sentido del humor. Nosotros en el Departamento de Inversiones nos lo tomamos todo muy en serio, eso que quede muy claro, ¿no? La verdad es que Samsung es una compañía que conocemos ya de hace muchos años y en la que, a pesar de algunos problemas, este y algunos otros, pues de momento vamos ganando un 40%. Y a pesar de la buena rentabilidad, desde que compramos por primera vez, pues pensamos que todavía le queda bastante recorrido, ¿no? Así que vamos a ir repasando el caso en sí y luego pasaremos al siguiente para completar los dos casos de este año. La primera transparencia lo que hace es, pues, básicamente listar una serie de hechos reseñables sobre la compañía que nos ayuden un poco a describirla, a calificarla. Samsung es pues una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, medida en términos de facturación. Es concretamente el mayor fabricante de semiconductores, de chips del mundo, con una cuota global del 15%. Y, de hecho, si nos ateniésemos a los segmentos en los que realmente Samsung está presente, las cuotas son todavía más dominantes, ¿no? Porque tiene cuotas de en torno del 40 y el 50% en los nichos en los que realmente Samsung opera. Es también líder mundial en la venta de aparatos de televisión. Además, lo es desde hace 10 años consecutivamente, con una cuota mundial del 21%. Es uno de los líderes de ventas de aparatos móviles y tablets, con una cuota actual, aunque hace unos años era mayor, todavía del 20%. Uno de cada 5 móviles que se venden en el mundo o tablets son de la marca Samsung. Es la compañía entre las tecnológicas con el mayor presupuesto de I+D. Este año pasado ha invertido 10.000 millones de dólares. De hecho, es la segunda compañía del mundo por inversión de I+D en los últimos 2 años, solamente superada por Volkswagen. La familia fundadora sigue siendo el principal accionista, con lo cual, pues, estamos cumpliendo uno de los criterios de inversión que a mí nos gusta tener en cartera, que es que en la compañía hay un dueño que o bien la está gestionando o bien frente a quien la gestión responde, ¿no? Que se juega su dinero con nosotros y que se preocupa realmente de crear valor. La compañía tiene un balance que es, pues, excede con mucho lo del calificativo de sólido. Tiene 64.000 millones de dólares en caja neta, que es a los precios actuales más de un 30% de su valor bursátil, lo cual también, bueno, pues es posiblemente un poco excesivo, pero desde luego lo que le da es una resistencia, una resiliencia a cualquier avatar impresionante y también, pues, un valor opcional ante posibles oportunidades de inversión que se puedan presentar, ¿no? Y finalmente, pues nosotros somos accionistas, como ha ocurrido en otras ocasiones. Para los que nos conocéis de tiempo, os recordáis más ejemplos. Somos accionistas de acciones preferentes, porque la compañía también tiene 2 tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes, que cotizan exactamente con un precio de cierre de ayer, con un descuento del 22%, y por tanto estamos invirtiendo todavía más barato, si cabe, que las acciones ordinarias, que son las más comunes y las más líquidas, ¿no? Y que además la única pega que tienen, pues son, primero, que no tienen tanta liquidez, que a nosotros como inversores a largo plazo no nos preocupa tanto, y segundo, que no tienen derechos de voto, que nosotros no valoramos porque de todas maneras la compañía está controlada por la familia fundadora. Bien. Pues en este gráfico lo que tratamos de reflejar es que, a pesar de todas las fortalezas que hemos intentado enunciar, pues la compañía parece que es la peor valorada, por lo menos entre el elenco que hemos reunido ahí de empresas tecnológicas, la peor valorada por el mercado. Ese múltiplo lo que refleja es lo que está dispuesto a pagar el mercado por los beneficios, el valor compañía entero, la capitalización más la deuda, por los beneficios que genera cada una de esas compañías, ¿no? Entonces, pues, vemos que Samsung Electronics está a la derecha del todo, lo cual indica, bueno, pues que el mercado de momento no está dispuesto a pagar mucho por los beneficios que genera esta compañía, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esta relación de compañías, al fin y al cabo, hay una
digamos, hay una retahíla de compañías tecnológicas, pero que tienen negocios muy distintos entre sí, pero yo creo que eso tampoco, digamos, invalida el argumento de que la discrepancia en valoración, percepción por el mercado es realmente llamativa, ¿no? Bueno, ¿por qué puede ser esto así, ¿no? Vamos a tratar de realmente especular, porque nosotros no tenemos la manera de saber con exactitud por qué el mercado valora menos la compañía que otras similares, pero creemos que es una especulación bastante razonable y desde luego, por lo menos estamos seguros que si no explican completamente esa discrepancia, pues son cosas que preocupan al mercado y que hacen que la compañía esté cotizando a un precio que de otra manera pues seguramente sería bastante más alto, ¿no? Ahí en ese gráfico lo que expresamos y lo que desglosamos es las ventas de la compañía por división del año pasado, porque tiene distintos negocios, y lo que se aprecia es que prácticamente 2/3 de la facturación de la compañía está en negocios que son productos de consumo electrónico, ¿no? Smartphones, tablets, aparatos de televisión, electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Este negocio es un negocio ultra competitivo, donde los márgenes son muy, muy estrechos y donde, a pesar de que Samsung pues, tiene posiciones, en casi todos ellos, de liderazgo y posiciones bastante sólidas, pues está constantemente acechado y cada vez más por productores que operan en países de bajo coste y especialmente pues, por fabricantes chinos, como luego veremos también algún ejemplo, ¿no? Entonces, pues, básicamente es una amenaza a la que se enfrenta la compañía y que probablemente está pesando y de hecho, pues en esas divisiones los márgenes últimamente han sido decrecientes, o sea que es algo que efectivamente le quita ritmo en resultados, ¿no? Si hacemos un zoom en el más importante de los negocios de Samsung, por lo menos en términos de facturación, que es el negocio de los móviles y las tablets, el negocio de los smartphones, vemos efectivamente cómo la compañía pues, ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años. Si hace unos años prácticamente 1 de cada 3 móviles o tablets que se vendían en el mundo eran de la marca Samsung, ahora es un 20% la cuota, es 1 de cada 5, ¿no? Y bueno, pues por tanto, pues la compañía está perdiendo cuota y perdiendo terreno frente a rivales. En el lado, digamos, en la parte alta de la gama, frente a Apple, fundamentalmente, y luego en la parte baja de la gama, pues frente a, sobre todo, fabricantes chinos, ¿no? Los Xiaomi, Huawei y ZTE, que le están comiendo terreno con un producto muy competitivo y vendiendo muy barato, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la verdad es que las empresas coreanas no gozan de una gran reputación entre inversores internacionales, ¿no? La verdad es que esto es así desde hace mucho tiempo y en general creemos que por razones legítimas que se concretan en varias cosas distintas, ¿no? En primer lugar, suelen ser, y es el caso de Samsung, compañías que tienen estructuras societarias súper complejas, con participaciones cruzadas, holdings y subholdings, participaciones también circulares, que pueden dar lugar a conflictos de interés a veces entre los accionistas mayoritarios o la familia que controla la compañía y los accionistas minoritarios, ¿no? En general, tienen un gobierno corporativo débil a la luz, por lo menos, de los estándares de países occidentales y, sobre todo, yo creo que esta es la razón fundamental, normalmente han tenido una pobre retribución al accionista. Es cierto que muchas de las compañías coreanas han preferido acumular en el balance caja antes que pagar dividendos, aunque fuera incluso pues, en cantidades muy importantes, ¿no? Y yo diría que globalmente pues, son compañías en las que no ha existido la tradición, pues, por temas culturales, también aquí afectan temas fiscales, por el momento de justificar las decisiones de asignación de capital frente a los minoritarios o frente al mercado, pues tanto como ocurre en Occidente, ¿no? Entonces, pues al final son compañías que gozan de una reputación un poco regular. Bien, pues ¿por qué somos nosotros entonces inversores en Samsung y por qué nos parece que el precio descuenta todo esto? ¿Dónde ponemos el foco? Ponemos ahí en la transparencia. Realmente, pues lo hacemos en algo que, por supuesto, no es que el mercado no lo sepa, porque está ahí para que todo el mundo pueda comprobarlo, pero lo que creemos que si hacemos nosotros es básicamente atribuirle la importancia que merece, ¿no? O sea, desde luego mucha más importancia que las debilidades y las pegas que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Es decir, atribuimos una importancia a algunas de las fortalezas que vamos a describir ahora y, sobre todo,
al precio al que cotiza la acción de Samsung, le atribuimos pues, más peso que las pegas que hemos comentado, ¿no? Ahí, en contraposición con lo que hemos hecho en una transparencia anterior, en lugar de desglosar la facturación de Samsung, lo que hacemos es desglosar el beneficio operativo. Y lo que podemos apreciar es que el 75% de los beneficios de Samsung proviene de otros negocios distintos de los que decíamos que, bueno, pues que son negocios complicados, de márgenes muy estrechos y acechados por la competencia. En estos negocios, que son pues, el de semiconductores y displays, sobre todo de semiconductores prácticamente un 60%, Samsung es líder y además cada vez es más líder. O sea, lo viene siendo en mayor medida cada vez en los últimos años, ¿no? No solamente es el líder indiscutible, sino que además es el que ha marcado la pauta de la innovación, está siempre a la vanguardia, es el que marca cuáles son las sucesivas generaciones de semiconductores y de pantallas cada vez, y pues los competidores no pueden más que prácticamente intentar no perderle demasiada distancia y tratar de ser un follower o un seguidor, ¿no? Y donde, sobre todo, esto es lo más importante, disfruta de unas ventajas competitivas muy importantes que creemos que hace que esos beneficios sean muy sólidos y sostenibles. Vemos un ejemplo de esto en uno de los, yéndonos al negocio de los semiconductores, en uno de los subsegmentos que son los chips de memoria DRAM. Hay dos tipos de chips de memoria. Samsung es líder y dominante en los dos. En DRAM más, y por eso bueno, pues hemos elegido hablar de esta parte porque es la que lo mejor lo ilustra, aunque en gran medida también se cumple en la otra parte importante del mercado de chips de memoria. Y ahí lo que vemos es bueno, pues lo que ha ocurrido en los prácticamente últimos 40 años. Vemos como Samsung en el año 1980 pues era un operador más de entre muchos, de todos esos que aparecen abajo con su nombre. Y tenía un 10% de cuota de mercado, ¿no? Si nos adelantamos a este año pasado, 36 años después, pues vemos que Samsung tiene una cuota del 50%, es decir, 1 de cada 2 chips de memoria que se venden en el mundo es Samsung. Y además es un mercado en el que ahora mismo pues, prácticamente hay solamente 3 jugadores, los otros 2, pues, como decía, claramente por detrás de Samsung, que son la compañía coreana también Hynix y la compañía americana Micron, ¿no? Esto, de hecho, es la cuota de mercado en términos de ventas. Si intentáramos analizar bien la cuota de mercado, y hubiésemos reflejado ahí la cuota de mercado de los beneficios que generan en estos negocios las diferentes compañías, pues digamos, la predominancia de Samsung sería todavía más importante, ¿no? Porque los otros 2 competidores pues, ganan márgenes mucho más bajos y en ocasiones pues, prácticamente no han generado ni beneficios. Bien, pues como decíamos, efectivamente Samsung en el negocio en el que explica el 60% de sus beneficios actuales es el líder indiscutible, el número 1 de la industria, y además es muy importante, lo ha hecho in-house, o sea, lo ha hecho orgánicamente, es decir, han creado el éxito desde dentro, no se han dedicado a comprar el éxito de otros, que siempre es mucho más caro porque normalmente tienes que pagar importantes fondos de comercio, ¿no? Eso te explica un poco, o es un poco una ilustración de la fortaleza de la compañía, ¿no? Es, además, como decíamos, desde hace más de 10 años el que marca el ritmo de la vanguardia tecnológica en este segmento, todos los demás son followers, y sobre todo, y esto es por la propia naturaleza del negocio, goce de unas ventajas competitivas de escala que son prácticamente inalcanzables para sus competidores, ¿no? Este negocio es un negocio en el que tienes que hacer inversiones millonarias en I+D y luego en fábricas y en equipos muy importantes, y luego prácticamente todos los costes son fijos, ¿no? Entonces el líder lo que ocurre es que es capaz de diluir esos costes que al final son fijos entre más unidades de ventas. Entonces, bueno, pues eso es algo impepinable, y si eres el líder, pues evidentemente generas mucha mejor rentabilidad que tus competidores y tienes mucha más capacidad de hacerles frente o de atacarles, ¿no? Y esto, bueno, pues lo ha hecho además basándose en una cultura corporativa
y esto lo hemos aprendido no simplemente deduciendo de los números o con información de segunda mano, sino que lo hemos aprendido pues, porque hemos sido capaces de hablar. Sabéis que cuando hacemos el análisis de una compañía pues, intentamos hablar con todo el ecosistema de la misma, intentamos hablar con competidores, intentamos hablar con clientes, con exdirectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todos apuntan a lo mismo y la verdad es que en Samsung pues, impera una cultura corporativa que está obsesionada por el liderazgo mundial en toda la organización, son tremendamente ambiciosos y en la perfección, esto está en el ADN de Samsung, en la perfección en los procesos de fabricación, que en este negocio concreto de semiconductores es absolutamente fundamental, ¿no? A mí me gustaría resaltar algunos de los comentarios más impactantes de directivos de altísimo nivel de algunas de las compañías que compite con Samsung. Cuando la describen es que dicen que Samsung es un competidor temible, ¿no? O sea, que realmente no quieres encontrártelo enfrente porque es muy difícil ganar la batalla, ¿no? Y al final, por supuesto, también la condición de empresa familiar, que de nuevo en el negocio de semiconductores es muy importante porque al final esto requiere inversiones millonarias, como decía antes, que tienen periodos de maduración muy largos, ¿no? Entonces, compañías pues sin un dueño que tenga esa capacidad de posponer la recompensa, de mirar a largo plazo de verdad y que a lo mejor está más centrada en complacer a los analistas, dando los próximos trimestres buenos beneficios, pues lo tiene más difícil para competir en este mercado. Aquí, en esta transparencia, pues lo que reflejamos es una trayectoria global de largo plazo de la compañía y efectivamente vemos que bueno, pues en los últimos 10 años prácticamente ha multiplicado los beneficios por 3 o 4 veces, que es bueno, pues un desempeño verdaderamente remarcable y además, y a pesar de esas inversiones millonarias, lo ha hecho generando un retorno sobre el capital empleado del 22%, o sea que generando una muy buena rentabilidad, precisamente basándose en las ventajas competitivas de las que hablaba anteriormente. Y finalmente, bueno, pues precisamente en el capítulo de gobierno corporativo, lo que está pasando ahora mismo, en el último año prácticamente, en el presente y lo que está previsto para el futuro, pues Samsung está mejorando bastante, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Al final, después de toda la creación de valor que generan sus operaciones, lo que hace falta es canalizarlo correctamente a los accionistas, ¿no? Y en esto Samsung está haciendo los deberes y claramente pues, cumpliendo mucho mejor con este apartado, ¿no? Como demuestra pues, el hecho de que están recomprando acciones en cantidades muy importantes, 12.500 millones de dólares en el año 2016, el año pasado. Han adoptado además públicamente el compromiso el año pasado y en el que estamos de distribuir al menos entre dividendos y recompra de acciones el 50% del flujo de caja neto, que ya es un payout bastante aceptable. En el país, además, se están introduciendo cambios regulatorios que fomentan que este tipo de cosas vayan a mejor. Básicamente, pues la simplificación de las estructuras corporativas y el uso de participaciones cruzadas, etcétera. Y finalmente, aunque esto no está escrito en piedra, pues es muy posible que además Samsung adopte un proceso un poco complejo de explicar aquí, pero que se trata de un proceso de transición hacia una estructura de compañía holding que han hecho ya algunas otras compañías coreanas y que hemos estudiado en profundidad y que creo que es muy positivo y desde luego alinea mucho más todavía los intereses de la familia con el resto de accionistas minoritarios, con lo cual en este capítulo también la tendencia es claramente a mejorar, ¿no? Y por último, bueno, pues la transparencia más importante, porque todo esto, a través de las acciones preferentes en las que nosotros somos inversores, que cotizan ahora mismo a 1,5 millones de wones coreanos, pues estamos comprando la compañía a 4 veces beneficios. La compañía vale prácticamente 175.000 millones de dólares, en un par de años va a tener 90.000 millones de dólares en caja. Y esto hace pues que básicamente la compañía la podemos estar comprando por 85.000 millones de dólares frente a un free cash flow, beneficios netos recurrentes que calculamos de 25.000 millones de dólares, ¿no? Realmente un múltiplo bueno, pues atractivo para un líder mundial que, bueno, pues que tiene grandes ventajas competitivas, con un balance súper sólido y que está gestionado por un dueño, ¿no? Bueno, con esto pasamos al segundo caso de inversión.